Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos los secretos más jugosos y los romances más intensos de la televisión turca. ¿Están listos para sumergirse en un mar de miradas robadas, celos enfermizos y decisiones que lo cambian todo? Porque hoy nos vamos de cabeza a explorar un territorio peligroso y adictivo, los triángulos amorosos. Prepárense porque hoy no les traigo un triángulo cualquiera, no. Hoy vamos a diseccionar 5 triángulos amorosos que, les garantizo, los van a mantener al borde del asiento, comiéndose las uñas y debatiendo hasta la madrugada sobre quién debería quedarse con quién. Vamos a hablar de amores imposibles, de segundas oportunidades, de lealtades puestas a prueba y de corazones rotos que gritan por ser reparados. Así que acomódense, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis y chismes de nuestras novelas turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en estos triángulos amorosos que nos roban el sueño. El primero de ellos es, sin duda, un clásico moderno, un drama que nos hizo sufrir y amar a partes iguales, el triángulo amoroso de *Karasevda* o *Amor Eterno*. Aquí tenemos a Kemal, un ingeniero de clase trabajadora, y a Nihan, una joven de la alta sociedad, enamorados perdidamente el uno del otro. Su amor es puro e intenso, casi de otro mundo, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los separan brutalmente. Emir, con su dinero y su influencia, obliga a Nihan a casarse con él, destruyendo el sueño de un futuro juntos con Kemal. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, buscando venganza contra Emir. Pero lo que encuentra es a Nihan atrapada en un matrimonio infeliz y aún enamorada de él. La llama del amor se reaviva de inmediato, pero su relación se ve constantemente amenazada por la posesividad enfermiza de Emir y por los secretos oscuros que los rodean. Lo que hace que este triángulo sea tan adictivo es la química innegable entre Kemal y Nihan. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada está cargada de una pasión que traspasa la pantalla. Sus encuentros furtivos, llenos de anhelo y desesperación, nos recuerdan la fuerza del primer amor y el dolor de la pérdida. Vemos cómo luchan contra las convenciones sociales, contra el poder de Emir y contra sus propios demonios para estar juntos. La actuación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan es simplemente magistral. Logran transmitir la complejidad de sus personajes, su dolor, su esperanza y su amor incondicional. Sin embargo, Emir no es el típico villano caricaturesco. Si bien sus métodos son reprobables, entendemos su obsesión, su necesidad de controlar y poseer a Nihan. Profundicemos en la psique de Emir. Él creció en un ambiente de poder y control absoluto, donde el amor era una moneda de cambio y la manipulación una herramienta cotidiana. Nunca experimentó el verdadero afecto y está convencido de que el amor se puede comprar o forzar. Su obsesión con Nihan nace de una profunda inseguridad y de la necesidad de llenar un vacío emocional. Él también sufre a su manera, atrapado en una espiral de celos y desesperación. Su personaje es interpretado de manera brillante por Kaan Urgankolu, quien logra mostrar su lado oscuro pero también su fragilidad y su soledad. ¿A quién apoyar? ¿Al amor verdadero que lucha contra la adversidad o al hombre obsesionado que haría cualquier cosa por mantener lo que cree que es suyo? *Karasevda* nos plantea preguntas difíciles sobre el amor, la clase social y la redención. Es un triángulo que duele, que te hace llorar a moco tendido, pero que te deja una huella imborrable. *Karasevda* no solo es un drama romántico, también es un reflejo de las desigualdades sociales y de la lucha por la justicia. La serie explora temas como la corrupción, la ambición y la venganza, añadiendo una capa de complejidad a la historia de amor central. El final, aunque controvertido, es un testimonio del poder del amor y del sacrificio. Ahora, cambiemos de tercio y pasemos a un triángulo amoroso más reciente, pero igual de apasionante, el de *Yargi* o *Juicio*. Esta serie nos presenta a Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, y a Ceylin, una abogada apasionada e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin es contratada para defenderlo. Al principio chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y métodos de trabajo. Ilgaz cree en la ley y en la justicia, mientras que Ceylin está dispuesta a romper las reglas para proteger a sus clientes.
Sin embargo, a medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, una atracción irresistible comienza a surgir entre ellos. La tensión entre ellos es palpable, una mezcla de respeto, admiración y deseo. Sus diálogos son afilados e inteligentes, llenos de indirectas y provocaciones. La forma en que se miran, la forma en que se tocan accidentalmente, todo sugiere que hay algo más que una simple relación profesional entre ellos. Pinar Deniz como Ceylin y Kaan Urgankolu, si del mismo emir de Karaseb de como Ilgaz tienen una química increíble. Logran transmitir la evolución de su relación, desde la desconfianza inicial hasta el amor profundo y sincero. Pero aquí es donde entra el tercer vértice del triángulo, Engin, un fiscal rival que también está enamorado de Ceylin. Engin es inteligente, ambicioso y no tiene escrúpulos a la hora de conseguir lo que quiere. Él ve a Ilgaz como una amenaza y hará todo lo posible para separarlos. Engin es un maestro de la manipulación, utilizando su inteligencia y su encanto para ganarse la confianza de Ceylin y para sembrar la duda en su relación con Ilgaz. Él sabe cómo jugar con sus emociones y cómo explotar sus debilidades. Su personaje es interpretado de manera convincente por Onur Durmaz, quien logra transmitir su ambición desmedida y su obsesión por Ceylin. Lo que hace que este triángulo sea tan interesante es la complejidad de los personajes. Ilgaz y Ceylin tienen una química explosiva, pero también tienen muchas diferencias que los separan. Ilgaz es un hombre de principios, que cree en la justicia y en la ley, mientras que Ceylin es una mujer apasionada, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a sus seres queridos. Estas diferencias a menudo los ponen en conflicto, pero también los hacen complementarios. Engin, por su parte, es un personaje ambiguo. A veces lo odiamos por sus manipulaciones, pero otras veces sentimos lástima por él porque vemos su vulnerabilidad y su deseo de ser amado. Yargi nos muestra cómo el amor puede complicar las cosas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Yargi no solo es un drama romántico, también es un thriller legal que te mantiene al borde del asiento. Cada episodio está lleno de giros inesperados y de pistas falsas. La serie explora temas como la corrupción, la impunidad y la búsqueda de la verdad. Además, la trama de misterio y suspense mantiene la tensión en todo momento, haciendo que sea imposible dejar de verla. Nuestro tercer triángulo amoroso nos transporta a un mundo de lujo, traiciones y secretos familiares, *Askmemnu* o amor prohibido *. Aquí tenemos a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, que también estaba enamorada de él. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está atrapada en un matrimonio sin amor. Biter es una mujer sofisticada y elegante, pero también es una mujer infeliz y frustrada. Ella se siente sofocada por la riqueza y el lujo que la rodean, y anhela algo más en su vida. Beren Saat como Biter ofrece una actuación memorable, transmitiendo la complejidad de su personaje, su ambición, su deseo y su desesperación. La llegada a la mansión Ziyagil de Belul, el sobrino de Adnan, cambia la vida de Biter para siempre. Belul es un joven atractivo y carismático que seduce a todas las mujeres que lo rodean. Belul es un hombre despreocupado y hedonista, que vive el momento y que no se compromete con nada ni con nadie. Él se siente atraído por Biter desde el primer momento, y no puede resistirse a su encanto y a su belleza. Bantattu como Belul irradia carisma y sensualidad, convirtiéndose en el objeto de deseo de todas las mujeres de la mansión. Biter y Belul comienzan una aventura apasionada y peligrosa que pone en riesgo el honor de la familia Ziyagil y el futuro de todos los involucrados. Su romance prohibido es una montaña rusa de emociones, llena de pasión, culpa y arrepentimiento. Se aman con locura, pero saben que su amor es imposible y que tarde o temprano serán descubiertos. Este triángulo amoroso es una bomba de relojería. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento. Su romance prohibido es emocionante y destructivo a la vez. Adnan, por su parte, es un hombre bueno y bondadoso que ama a Biter sinceramente, pero es ciego a lo que está sucediendo a su alrededor. Adnan es un hombre rico y poderoso, pero también es un hombre solitario y vulnerable. Él ve en Biter la oportunidad de rehacer su vida y de encontrar la felicidad, pero no se da cuenta de que ella lo está utilizando para vengarse de su madre. Selçuk Yöntem como Adnan ofrece una actuación conmovedora, transmitiendo la bondad y la ingenuidad de su personaje.
Askmemnu es una historia de deseo, traición y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Askmemnu es una adaptación de una novela turca clásica del mismo nombre. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en todo el mundo, y sigue siendo considerada una de las mejores novelas turcas de todos los tiempos. Es un clásico turco que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, la ambición y la hipocresía social. El final es trágico e inolvidable, dejando una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y del deseo. Cambiemos de ambiente y nos adentremos en un drama más juvenil, pero no por ello menos intenso, *Medcecir*. Esta serie nos presenta a Yaman, un joven de un barrio pobre que se ve envuelto en problemas y es rescatado por Selim Serez, un abogado exitoso que le ofrece una nueva vida. Yaman es un joven inteligente y talentoso, pero también es un joven problemático y rebelde. Él ha crecido en un ambiente de violencia y pobreza, y ha tenido que luchar por sobrevivir. A Atayu Lusoy como Yaman ofrece una actuación convincente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira, una chica popular y privilegiada. Mira es una chica hermosa y popular, pero también es una chica sensible y vulnerable. Ella ha crecido en un ambiente de lujo y privilegios, pero también ha tenido que lidiar con problemas familiares y con la superficialidad de su entorno. Serini Sarkaya como Mira ofrece una actuación encantadora, transmitiendo la dulzura y la complejidad de su personaje. Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos. Por un lado, están las diferencias sociales entre ellos. Yaman se siente fuera de lugar en el mundo de Mira, y ella tiene que lidiar con los prejuicios de sus amigos y familiares. Por otro lado está Orkun, el exnovio de Mira, un chico rico y consentido que no está dispuesto a perderla. Orkun es un chico arrogante y manipulador, que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Él ve a Yaman como una amenaza, y hará todo lo posible para sabotear la relación entre Yaman y Mira, utilizando su dinero y su influencia para separarlos. Metin Akdülger como Orkun ofrece una actuación odiosa pero también comprensible, mostrando la inseguridad y la envidia que se esconden detrás de su fachada de chico rico y popular. Lo que hace que este triángulo amoroso sea tan atractivo es la inocencia y la vulnerabilidad de los personajes. Yaman y Mira son jóvenes que están descubriendo el amor y que están luchando por un futuro juntos. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede superar las barreras sociales y las diferencias culturales. Orkun, por su parte, es un personaje odiado por muchos, pero también entendemos su inseguridad y su miedo a perder a Mira. Medcecir es una historia de amor, amistad y superación que nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo. Medcecir es una adaptación de la serie estadounidense *de La serie fue un éxito entre el público joven, y lanzó la carrera de muchos de sus actores. Es un drama refrescante y adictivo que te engancha desde el primer episodio. La serie explora temas como la amistad, la familia, la identidad y la lucha por los sueños. Finalmente llegamos al quinto triángulo amoroso, uno que combina elementos de comedia romántica con toques de drama familiar, el de *Erkencicus* o *Pájaro soñador*. Aquí tenemos a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. Sanem es una chica divertida y espontánea, pero también es una chica ingenua e insegura. Ella sueña con convertirse en escritora y con viajar por el mundo, pero se siente atrapada en su vida cotidiana. Demet Özdemir como Sanem ofrece una actuación encantadora y divertida, transmitiendo la alegría y la torpeza de su personaje. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kaan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. Kaan es un hombre atractivo y exitoso, pero también es un hombre solitario y melancólico. Él ha viajado por todo el mundo y ha vivido muchas experiencias, pero siente que le falta algo en su vida. Yaman como Kaan irradia carisma y atractivo, convirtiéndose en el príncipe azul de Sanem. Sanem se enamora de Kaan a primera vista, pero su relación se complica cuando se ve envuelta en una serie de enredos y malentendidos. Sanem es una chica muy torpe y a menudo mete la pata, lo que provoca situaciones cómicas y embarazosas. Además está Polen, la exnovia de Kaan, una mujer sofisticada y exitosa que regresa para recuperar su amor. Polen es una mujer hermosa e inteligente, que ha triunfado en su carrera profesional.
Ella conoce a Can desde hace muchos años y tiene una conexión profunda con él. Can Sudere como Polen ofrece una actuación elegante y sofisticada, mostrando la confianza y la determinación de su personaje. Polen es una competencia dura para Sanem, ya que es hermosa, inteligente y tiene el apoyo de la familia de Can. Lo que hace que este triángulo amoroso sea tan divertido es la personalidad excéntrica y torpe de Sanem. Ella es un desastre andante, pero su corazón es puro y su amor por Can es incondicional. Su torpeza y sus ocurrencias provocan situaciones cómicas que te hacen reír a carcajadas. Can, por su parte, es un hombre que se debate entre su atracción por Sanem y su lealtad a Polen. Él se siente atraído por la espontaneidad y la alegría de Sanem, pero también siente un cariño especial por Polen, con quien ha compartido muchos momentos importantes de su vida. Erkencicus es una comedia romántica ligera y entretenida que te hace reír a carcajadas y te enternece el corazón. Erkencicus fue un éxito en Turquía y en muchos otros países. La serie es conocida por su humor, su romance y sus hermosos paisajes. Es perfecta para desconectar de los problemas y disfrutar de una historia de amor sencilla y adorable. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de los sueños. Y ahí los tienen, mis amores, 5 triángulos amorosos que estoy segura, los van a mantener pegados a la pantalla. Desde el amor imposible de Karasevda hasta la comedia romántica de Erkencicus pasando por el thriller legal de Yargi la tragedia de Askmemnu y el drama juvenil de Medcecir hay un triángulo para cada gusto y preferencia. Cada uno de estos triángulos amorosos nos ofrece una perspectiva diferente sobre el amor, el deseo y la complejidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los laberintos del amor y el desamor en la televisión turca. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas novelas turcas que nos ofrecen triángulos amorosos fascinantes y complejos. Los invito a explorar otras opciones y a descubrir sus propios favoritos. La televisión turca está llena de historias emocionantes y personajes inolvidables que te robarán el corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos triángulos amorosos les ha obsesionado más y por qué. ¿A quién apoyaban en cada historia? ¿Sufrieron con los personajes? Quiero saberlo todo. Compartan sus opiniones y sus experiencias con estas novelas turcas. Y no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en los triángulos más complicados.